Bueno, es un gusto poder estar con ustedes, aunque lamentando este irracional cambio de horario que estamos teniendo, ¿no? Que hace que sean las 9 de la noche, 9:10 y todavía sea de día. Yo estaba en Estados Unidos en el mes de octubre y me hablaron del cambio de horario. Me llamaron desde Buenos Aires y decían hay un cambio de horario. Y tal vez la preocupación más grande como pastor fue esa, ¿no? Saber cómo rescatar las reuniones semanales con este cambio de horario. Porque en general el comercio está abierto hasta que cae la noche. Y las reuniones de oración no se pueden hacer a las 10 de la noche. Porque los viejitos tienen miedo en Buenos Aires de volver a la casa tarde. Así que tuvimos que hacer un trabajo especial de investigación y armar las reuniones en una forma determinada para que todos pudieran seguir. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí. Mañana a la mañana no tenemos problema con el cambio de horario, el desayuno siempre se hace de día, va a ser de día, y esperamos que el Señor pueda bendecirnos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 20 del primer libro del profeta Samuel. El primer libro del profeta Samuel en el capítulo 20, es interesante leer todo el capítulo, pero por supuesto que no lo vamos a hacer en esta noche, pero voy a leer algunas porciones, una porción que puede servirnos para lo que quiero desarrollar esta noche. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre lo había afrentado. Y versículo 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hasta aquí nada más, en la lectura de la palabra de Dios. Yo descuento que todos nosotros conocemos la historia de David y Jonatán, y por eso he leído únicamente los versículos claves de la relación de David con Jonatán y con Saúl. Pero leo esto porque creo que uno de los temas que tenemos que tratar y profundizar en este tiempo es el tema de los valores. Cuando usted va a cualquier escuela a hablar, o universidad, o habla con cualquier profesional o con un intelectual, le dice: estamos frente a una crisis de valores. Se ha hecho casi una frase hecha hablar de que estamos en una crisis de valores. No es una mentira esto, no es una falsedad. La sociedad nuestra está en una crisis de valores. Pero yo creo que la sociedad permanentemente está en una crisis de valores. En medio de los cambios siempre ha habido crisis de valores. Creo que el problema más fuerte es que no afecte la crisis de valores de afuera a los valores de adentro. Es decir, que la crisis de valores no llegue. Y como uno sabe que la Iglesia del Señor, que todos nosotros que formamos parte de la Iglesia, estamos inmersos dentro de la sociedad, y como la historia nos ha mostrado que todas las corrientes filosóficas y morales han golpeado contra la Iglesia y han influenciado en la Iglesia,
y le ha sido difícil a la Iglesia sustraerse a los embates de lo que pasaba en la sociedad. En un momento de crisis de valores tenemos que afirmar los valores, pero tenemos que saber cuáles son los valores cristianos. Tenemos que volver a definirlos, tenemos que volver a estudiarlos y tenemos que volver a ponerlos en nuestra vida. Por supuesto que esta no es la tarea de una noche ni de 2 noches como voy a estar yo con ustedes, pero me voy a dedicar a 2 valores. Hoy voy a tratar uno de los valores y mañana otro de los valores. Y seguramente ustedes, como iglesia o personalmente o individualmente, podrán ir analizando y profundizando sobre este tema. Creo que es un tema crucial para la Iglesia del Señor en este momento. Hoy quiero hablar acerca de la integridad. ¿Qué es la integridad? Realmente la palabra integridad no pertenece al campo moral, la hemos traído al campo moral. La palabra integridad o la palabra íntegro se utiliza para aquello que no le falta ninguna de sus partes, ¿no? Entonces decimos está íntegro. Cuando vamos a vender un coche usado decimos está íntegro. Y si el que habla tiene integridad, es verdad. Y si el que habla no tiene integridad, no es verdad. ¿No es cierto? Y entonces ahí tenemos la relación entre el objeto y la moral, ¿no? Entonces yo miro y desconfío. Desconfío de que el coche esté íntegro. ¿Por qué? Porque estoy desconfiando de la moral del que está hablando. Allí es cuando el tema de lo íntegro, de la integridad, pasa del objeto al sujeto, y cuando se transforma entonces en un varón moral. Y cuando la integridad se refiere al carácter moral, tenemos que definirla como la capacidad de obrar con rectitud y con honradez. Esta es la definición que da. Yo espero que esto funcione, porque a mí nunca me funciona esto. Lo dije, yo y la tecnología tenemos un problema de compatibilidad, somos incompatibles. Sí, el de abajo, estoy apretando el de abajo. Ahí fue, mirá qué bárbaro. Es un milagro. ¿Qué es la integridad? Bueno, ¿cómo? Pásalo vos, sí. Es la capacidad de obrar con rectitud y la capacidad de obrar con honradez. Esta sería la definición que nosotros tenemos de integridad. Se cuenta una historia en Buenos Aires acerca de un hombre, de un socialista, un viejo socialista, que en la década del 30, década de gran crisis económica en nuestro país, iba caminando por las calles de la ciudad y cayó desmayado. Lo fueron a buscar. Fue en aquel momento la asistencia pública, como se llamaba en Buenos Aires. La asistencia pública fue a buscarlo, lo llevaron a un hospital y empezaron a revisarlo y se había desmayado de hambre. Es decir, no había comido. Entonces cuando lo hicieron reaccionar, dijo que hacía 3 días que él no comía. Que en medio de la crisis él no comía y por eso se había desmayado. Pero cuando le revisaron la ropa, resulta que en la ropa tenía 100 pesos. Entonces le preguntaron, ¿pero tiene 100 pesos y no comió? Y él dijo, esos 100 pesos son del sindicato. Y entonces yo no puedo tomar eso, porque eso no me pertenece. Quiere decir que ese hombre que había cobrado las cuotas sindicales tenía guardado el dinero en el bolsillo y se moría de hambre, pero no lo tocaba. Y no lo tocaba porque él tenía un principio moral. Y es interesante que en nuestro país, y es bueno reconocerlo, los socialistas han sido, como partido y como individuos, hombres que lucharon mucho por los principios morales, por los principios éticos, y que no solamente luchaban, sino que los sostenían los principios éticos, ¿no es cierto? Yo estoy trabajando en este momento con Raúl Urtiz Berea, que es un periodista ya de años, y él me contaba que conocía a los viejos socialistas, y que muchas veces fue a comer a la casa de Alfredo Palacios y de ellos, dice, y es interesante que se reunían a comer, pero tomaban agua, ¿no? Y como vivían en un segundo piso, no usaban el ascensor, iban en la escalera, porque creían que realmente había que mantener una austeridad completa. Y bueno, Utiberea se ríe de todo esto, ¿no? Lo mira, pero si usted lo piensa, es justamente hombres que tenían una serie de principios que los pregonaban, y que no solamente los pregonaban, sino que también los practicaban. En la palabra de Dios aparece acá Jonatán, y Jonatán es un hombre íntegro. Todos nosotros sabemos quién es Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl,
y era el heredero natural del trono de su padre. Quiere decir que si la dinastía de Saúl se mantenía, Jonatán iba a ser el heredero. Ahora, yo creo que esta situación de Jonatán y David se resume en un triángulo. Tenemos tres personajes. Este triángulo marca un poco cómo se va a jugar esta historia. En primer lugar, tenemos a Saúl. Saúl era un hombre que conoce a David, lo conoce como en toda su dimensión, cuando los filisteos desafían a Israel. Pero en ese momento, Saúl está en plena decadencia espiritual. Es decir, es el hombre que ha quebrado espiritualmente. Y porque ha quebrado espiritualmente, puede estar al frente del ejército, pero no puede darle victoria. Entonces, Saúl está enfrentando al ejército filisteo, ve al campeón de los filisteos que sale, adquiere el campeón súbitamente fama en su desafío, pero él no se atreve. Saúl es el hombre que se ha caído. En ese momento aparece David. Y cuando aparece David, David vence a Goliat, nosotros conocemos la historia, y es el momento en que Jonatán lo conoce a David. Es decir, es el momento en que los tres personajes se enfrentan, se encuentran, es justamente en ese momento de la gran batalla donde Saúl, el hombre que está caído, no puede llevar a cabo la obra donde se necesita fe para vencer, donde David nace como líder del pueblo porque cumple con el cometido de Dios, y donde Jonatán se encuentra con un hombre de su propia edad que ha obtenido rápidamente fama y con el que se siente, como dice él, ligado. Y David es llevado a la corte de Saúl. Y se dice de David que tenía que conducirse dentro de una corte llena de intrigas, y dice que David se movía en esa corte y donde Saúl lo enviaba, él se portaba prudentemente. Lo dice dos veces la Biblia, en 1 Samuel 18, en el versículo 5 y en el versículo 14 repite exactamente lo mismo, que se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Es decir, David era un hombre austero en su forma de manejarse. Saúl estaba envidioso de David. Él no había actuado frente a los filisteos, pero nunca analizó su propia vida espiritual. No analizaba interiormente por qué él no había podido. Por el contrario, como todo ser que ha caído espiritualmente, echa la culpa afuera. No busca la culpa adentro, sino que echa las culpas afuera. Entonces, para él el problema era David. Y el problema de David es que David ahora era famoso y él había perdido su fama. ¿Recuerdan ustedes el canto de Saúl mató sus migues, David sus 10.000? Y su hostilidad se hizo evidente con David, y David actuaba como músico, pero él trató en alguna forma permanentemente de humillarlo. El arma de Saúl era humillar a David, en tal forma de que David reaccionara o en alguna forma él pudiera eliminarlo. El libro de Samuel nos dice que 2 veces Saúl le arrojó la lanza para matarlo, que David se corrió a tiempo, pero la lanza iba directamente a matarlo. Lo humilló públicamente, le prometió como esposa a su hija mayor, y cuando llegó el momento se la entregó a otro. Esta es una ofensa tremenda. Era una forma de humillarlo delante de todo el pueblo. Y lo exponía permanentemente para que la mataran los filisteos. Nos mandaba a hacer las campañas más difíciles, es decir, estaba realmente ensañado contra David. Hasta que llega un momento que todas esas artimañas que Saúl usa contra David, que no dan resultado, lo decide a tomar una medida pública, y dice que llamó a Jonatán y a todos sus siervos y les pidió que matasen a David. Es decir, que dijo: señores, a este hay que matarlo, es la orden que yo doy. Y allí llega el dilema de Jonatán, porque Jonatán era el heredero del trono y David era el rival de Saúl. Y David era el rival de Jonatán. Entonces, se encuentra él ante esta disyuntiva. Por un lado, yo soy el heredero del trono.
David es el impedimento que tengo para llegar al trono. Él es el hombre famoso. Mi padre está diciendo que lo maten a David. Y Jonatán entonces empieza a tener un dilema. ¿Qué es lo que hago? ¿Para dónde vuelco mi voluntad? El primer dilema que él tiene es elegir entre David y Saúl. Él fue puesto allí en el medio, entre los dos, y tenía que elegir a uno de los dos. Saúl era el rey de Israel, pero él estaba unido por un vínculo que era un vínculo de sangre. Era la autoridad real sobre Jonatán, pero también era la autoridad paterna sobre Jonatán. Y había recibido una orden, y la orden era matar a David. ¿Cómo contestó Jonatán a esa orden? Dice que en nombre de la justicia, Jonatán enfrentó a su padre y le dijo estas palabras: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Jonatán defiende a David en primer lugar con frontalidad. Habla directamente con Saúl. Y esto creo que es una de las primeras características de la integridad, es la frontalidad. El hombre íntegro es frontal, es frontal. Jonatán no se puso con los siervos a murmurar contra su padre. Jonatán no comentó con David la injusticia que se estaba cometiendo en ese momento con él. Jonatán no entró en el chisme de la corte. Jonatán era un hombre íntegro y frontalmente enfrentó a quien tenía que enfrentar para decirle lo que le tenía que decir. Y este es el principio de la integridad. La primera condición del hombre íntegro es que tiene que ser frontal. Si yo tengo un problema con B, tengo que hablarlo con B, no con A, ni con C, ni con D. Y creo que esto es una de las cosas que tiene que rescatar la Iglesia del Señor. Porque mirando la historia y lo que ha pasado tantas veces en la Iglesia, uno sabe cómo esta falta de frontalidad y de integridad ha perjudicado a la obra del Señor y ha llegado a corromper al cuerpo de Cristo. Jonatán actuó con frontalidad y actuó con argumentos sólidos, basados en una realidad objetiva. Y esta es la otra condición, frontal. Pero los argumentos que presentó eran argumentos que no pertenecían a la subjetividad. No era lo que yo veo o lo que a mí me parece. Sino eran elementos puramente objetivos, se basaron en la realidad. No trajo a él sus sentimientos, no le dijo a su padre, es mi amigo, yo amo a David, ni nada de esto, sino que fue objetivo. Y le señala al padre algunas cosas, le dice, no cometió ninguna falta, ha hecho el bien al rey y ha hecho el bien también a Israel, y es un pecado matar al inocente. Por lo tanto, la integridad tiene que ver también con la objetividad con que se tratan las cosas. La objetividad con que se tratan las cosas. Si había un sentimiento encontrado en ese momento, Jonatán sacó los sentimientos a un lado, los puso a un costado, para no basarse en las impresiones que él tenía. A veces nos basamos en las impresiones. Me parece esto, y lo que a mí me parece es totalmente subjetivo. Y se basó en temas bien objetivos y dio razones muy sólidas como para decirle a su padre, no estoy de acuerdo con esto. No era una cuestión de opiniones esta, no era una cuestión de subjetividades, no era una cuestión sentimental, era una cuestión de que acá yo tengo pruebas sólidas y estas son las razones sólidas por las cuales estoy hablando contigo para decirte frontalmente esto. Y no es una falta de respeto. A pesar de que era el hijo el que estaba hablando con el padre, en ese momento se estaba enfrentando un hombre que estaba caído espiritualmente con un hombre que le estaba haciendo notar su falla.
No es de ninguna manera una falta de respeto ni con la autoridad real, ni con la autoridad paternal. Está simplemente, imparcialmente, hablando la verdad. Y en este sentido fue imparcial. Y fue imparcial porque no lo defendió a David por ser su amigo, no lo defendió a David porque tiene mi misma edad y somos de la misma generación. Él defendió la justicia. Los argentinos tenemos bastantes problemas con la amistad, ¿no? Bastantes problemas. Por ahí tenemos un tango que dice, los amigos se cotizan en las buenas y en las malas, ¿no? Y te hacemos una exaltación de la amistad. Pero muchas veces esa exaltación de la amistad se excede los límites de la amistad y se transforma en complicidad. Yo tengo un amigo que un día me dijo, mire, yo por un amigo, bandera verde con Dios, ¿no? Los que conocen algo de las carreras de caballos saben lo que esto quiere decir, ¿no? Entre Dios y el amigo no hay diferencia, llegaron los dos empatados, ¿no? Es terrible escuchar una cosa como esta, ¿no? Pero lo que señaló era justamente algo que es un defecto que tenemos los argentinos. Creemos que cuando uno tiene un amigo tiene que tolerar absolutamente todo, tiene que estar siempre del lado de él, tiene que apoyarlo en todo, y esto es una falta de integridad. Muy bien. Han sacado el ruido. Ahora nos morimos de calor. Esta es una falta de integridad. A veces desbordan y no sabemos dar lugar a las relaciones y cuáles son los límites de las relaciones. No nos atrevemos a romper una relación o a marcar las pautas en una relación cuando las cosas van mal. Yo tengo, en mi vida, tengo y he tenido grandes amigos. Pero tengo que decir que también tengo ex amigos, con los que en un determinado momento, desde el punto de vista ético y espiritual, nos vimos enfrentados y yo dije, la amistad llega hasta acá, más de esto no, más de esto no. ¿Por qué? Porque hay un momento en que hay que poner un límite. La imparcialidad con que trata el tema Jonatán no defiende a su padre porque es la voz de la sangre, ni lo defiende porque es el rey, ni defiende a David porque es el amigo. La integridad hace que él defienda el principio de la justicia. El principio de la justicia es fundamental. Y estas creo que son las características fundamentales que tenemos nosotros para definir la integridad de Jonatán. ¿Cómo llegó Jonatán a esto? Jonatán era un príncipe heredero y Saúl le advierte a Jonatán, todo el tiempo que el hijo de Saúl viva, tú no estarás firme ni tu reino estará firme. El cálculo de Saúl es absolutamente humano. Es lo que racionalmente cualquiera hubiera dicho. Mirá, mientras que él, que es tu rival, va a estar vivo, vos no vas a poder ser el rey ni vas a estar seguro en cuanto a ser heredero. Es decir, Saúl trató de despertar en Jonatán los apetitos de abajo, los apetitos de la carne. Aquello que quiso despertar Satanás en el Señor cuando lo tentó y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le está ofreciendo el reino y le dice, lo que vas a perder es el reino. Si no te volcás contra David, lo que vas a perder es el reino. Pero resulta que Jonatán sabía que Dios, en su inmensa sabiduría, había destronado a la dinastía de Saúl, y él era un destronado juntamente con su padre. Los errores de su padre hacían que él no pudiera ser el heredero. Y sabía que el elegido de todo esto era David. Y Jonatán reconocía la espiritualidad de David, reconocía la sumisión que tenía al Señor, la prudencia con la que actuaba. Y entonces el asunto era tener un compromiso con las propuestas que me está haciendo mi padre para tener el poder y para tener el reino, o tener un compromiso auténtico con Dios. Y él prefirió el compromiso auténtico con Dios, aún contra sus intereses materiales pasajeros, porque entendió que Dios había tomado una decisión y que él tenía que comprometerse con esa decisión de Dios. Jonatán sabía que David era íntegro y sabía que David había perdido su integridad.
Y ustedes saben que cuando alguien pierde su integridad, no pierde su integridad en un aspecto, la pierde totalmente. La integridad cuando se pierde, es decir, es como cuando se cae un jarrón, se rompe todo, se desintegra, ¿no es cierto? Entonces él sabía que la integridad de Saúl se había hecho añicos. Y porque sabía eso, se unía a quien él sabía que todavía era el hombre de Dios y era íntegro. Su fidelidad a Dios estaba por encima de cualquiera de sus intereses. Ustedes recuerdan a Job. Job fue un ejemplo de integridad. Nosotros siempre hablamos de él como un ejemplo de paciencia, ¿no? Y es verdad, es un ejemplo de paciencia. Pero Job no es solamente un ejemplo de paciencia, es un ejemplo de muchos otros aspectos también de la vida. Y uno de los aspectos en los cuales Job es realmente un ejemplo de integridad. Él fue íntegro cuando las cosas le iban bien. Satanás dijo, es íntegro porque las cosas le van bien. Si las cosas le van mal, él pierde la integridad. Dios le permitió que lo tocara. Y que tocara la vida de Job en todos los aspectos. Salud, dinero, amor, todos los aspectos. Cuando todo le iba mal, aparece la mujer y apela a que no conserve su integridad. Y en ese momento, él le dice que su integridad no depende de las circunstancias ni de lo que le está pasando. Que su integridad no depende de eso. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? ¿Vamos a ser íntegros porque nos va bien únicamente? ¿Porque tenemos miedo de que nos vaya mal? ¿O vamos a ser íntegros porque hay que ser íntegro? Y esto fue lo que subrayó cuando dijo, hasta que me muera, no quitaré de mí mi integridad. Es decir, defendió el hecho de que la integridad tiene que ser una característica que no tiene que estar ligada a las circunstancias, que tiene que ser un valor permanente en la persona al margen de las circunstancias que esté viviendo, al margen de los intereses, al margen de las amistades, al margen de las relaciones, que la integridad es algo que no puede depender de todas estas cosas. Ahora, cuando nosotros entendemos la integridad como un valor que tenemos que tenerlo al margen de todas estas cosas, es cuando empezamos a entender lo que significa la integridad como un valor cristiano, porque así es ser íntegro ante la presencia de Dios. Y la integridad es la base de la comunión. Los judíos discutían muchísimo sobre el Antiguo Testamento para sintetizar los principios de Dios en alguna porción del Antiguo Testamento. A veces encontraban una porción del Antiguo Testamento que, repitiéndola como si fuera un credo, le pudieran marcar lo que era la línea de conducta que un judío tenía que tener delante de Dios. Una de las porciones que ellos habían elegido era el Salmo 15. El Salmo 15 para ellos era algo así como una declaración de su fidelidad a Dios. Y este salmo lo recitaban cuando llegaban a la ciudad de Jerusalén. Al llegar a la ciudad de Jerusalén siempre estaban, cuando llegaban las fiestas, estaban los levitas esperando a las caravanas que llegaran, y entonces se recitaba el Salmo 15, con el método de la pregunta y la respuesta, ¿no? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo templo? La pregunta. Y después llegaba la respuesta. Y la respuesta decía, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Quiere decir que la primera condición que se le marcaba al que llegaba para entrar al templo de Dios, para habitar al templo de Dios, para estar en una relación con Dios, era la integridad. Y cuando ellos llegaban en caravana, ellos le preguntaban a los levitas, a coro, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta inmediata era la integridad. Y se daba la explicación de qué era la integridad. Hacer justicia y hablar verdad en su corazón. Hacer justicia y hablar verdad en su corazón. Y acá se están marcando dos cosas que son muy importantes. Yo voy a terminar, no se preocupen. Yo veo la hora, son 10 menos 20 de la noche ya. Eso la dice a dormir. En primer lugar, integridad en las palabras.
integridad en las palabras, hablar la verdad. El profeta Zacarías, ustedes recuerdan que Dios levanta en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, cuando vuelven del segundo cautiverio, levantan 2 profetas simultáneos. Ageo, que les decía, trabajen, vayan, busquen madera, reconstruyan, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, Zacarías. Y Zacarías reforzaba, mientras que uno reforzaba la parte de la acción, el otro reforzaba la parte espiritual y la visión, ampliaba la visión. Y estos 2 profetas trabajaban así en conjunto, son complementarios para el momento que se estaba viviendo. El profeta Zacarías les explicaba que Dios quería traer bendición espiritual al pueblo y les indicaba cuál era el camino para obtener la bendición espiritual. Y le dice, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada uno con su prójimo. Está señalando acá el principio de la verdad. Nosotros siempre tratamos de escaparnos de la verdad. ¿Usted se dio cuenta? Siempre decimos, es una mentira blanca, es una mentira rosa, es una mentira colorada. No, todas las mentiras son negras. No hay mentiras de colores, no hay mentiras de colores. La mentira es una gran tentación porque saca de apuros. Saca de apuros. A usted lo apura en un momento y con una mentira quedó como un duque. Y mintió. El problema es que queda atrapada la persona en la mentira. Yo recuerdo un personaje de una obra de teatro, no me puedo acordar qué obra era, pero que me quedó la frase. A veces queda una frase que realmente es... Un personaje le dice a otro, decí siempre la verdad, porque es lo más fácil de recordar. Porque el que miente después tiene que acordarse que mintió. Entonces decí siempre la verdad porque es lo más fácil de recordar. Lo más fácil de recordar. Nosotros a veces no medimos el valor de las palabras. Fíjese que nosotros decimos las palabras se las lleva el viento. Y la palabra de Dios dice todo lo contrario, dice que por tus palabras serás juzgado. Lo que quiere decir que para Dios las palabras no se las lleva el viento, no se las lleva el viento. Vamos a ser juzgados por eso. Tenemos que tener cuidado al hablar. Y tenemos que tener cuidado al hablar la verdad. No apresurarnos a hablar y hablar la verdad. Ya que estoy hablando de teatro, recuerdo, sí, en una obra de Javier Poncela, una mujer que era muy charlatana y que en un momento está hablando, está metiendo la pata, como decimos vulgarmente, y dice, ella se da cuenta y dice, desde que comencé a hablar que estaba pensando en callarme. Y creo que muchas veces puede pasar que nos lanzamos a hablar lo que nos tendríamos que callar. Salomón dice, el que anda en integridad anda confiado. El que habla siempre lo que debe hablar, anda confiado, no tiene que acordarse lo que dijo. El Señor dijo que Satanás, que el hombre cuando habla mentira, es hijo de Satanás. Dice, porque cuando Satanás habla mentira, de suyo habla porque es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. La mentira es de Satanás. El que miente cayó en las redes de Satanás. Por lo tanto, la integridad no pasa solamente por las grandes conductas de la vida, sino también por las palabras que decimos. La integridad en la forma de hablar. Eliseo tenía un siervo que se llamaba Giesi. Lo limpia, le da la orden a Naamán de que se zambulla 7 veces en el Jordán y se limpia de la lepra, y llega Naamán al profeta y le dice, lo que quieras te doy. Por supuesto, lo había librado de la lepra. Y el profeta da un testimonio de integridad único en ese momento. Un testimonio tremendo. Nada. El don de Dios es gratuito. Yo me imagino cómo se iba Naamán en ese momento diciendo, me dieron todo, no me pidieron nada. El testimonio que había dado Eliseo era un testimonio magnífico. Giesi escucha, sale corriendo detrás. Lo para en el camino. Dice, Eliseo se olvidó que necesitamos algunas cosas y le pide un talento de plata y 2 vestidos de parte de mi amo, que es para hacer caridad y qué sé yo, y Naamán le da más de lo que pidió, porque bueno, ahora que puedo pagar esto, lo voy a pagar con creces, y Giesi va y lo esconde todo, ¿no? Es decir, pasó todo. Y Giesi se presenta delante de Eliseo. Y Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes?
Él le dice, yo no he ido a ninguna parte. Y le dice, cuando cierto hombre se bajó de su carro para recibirte, yo estaba allí contigo en el pensamiento. Diciendo, no me engañaste, no me engañaste. A usted piense en este acto. Esta mentira de Giezi no es solamente la mentira que le dio, que le hizo al profeta. El profeta no lo engañó. Es el testimonio que destruyó en ese momento. Es aquel ejemplo de desprendimiento de la gracia de Dios que había dado Eliseo y que lo tiró por tierra en un momento. Lo tiró por tierra. El mentiroso cree que puede manipular al prójimo y que es invulnerable. La mentira es una forma de la soberbia. No se da cuenta que en la mayor parte de los casos el que está enfrente se da cuenta de que está mintiendo. Se da cuenta. Y a veces por pudor no se lo dice, por vergüenza no se lo dice, porque le cuesta señalar la mentira. Integridad en las palabras. ¿Quién entrará en tu santo templo? El íntegro, que habla verdad, que habla verdad. Integridad en las palabras. La iglesia necesita frontalidad, integridad en las palabras. La relación entre hermanos tiene que ser frontal, frontal. Si yo tengo un problema con fulano, tengo que hablar con fulano, no con mengano ni con sutano. Y tiene que haber integridad en las palabras, en las cosas que se dicen. Y no solamente integridad en las palabras, también integridad en las acciones, el accionar, lo que hacemos. Lo que hacemos tiene que ver con la integridad. Rebeca engañaba a su esposo, favorecía a Jacob y abusaba de Isaac. Abusaba de Isaac. ¿Recuerdan ustedes la historia? Lo disfraza a Jacob, lo manda a engañar a su padre. El castigo lo sufría Jacob porque Jacob no era ningún niño de pecho y era un delincuente en todo sentido, ¿no? Como dice por allí, creo que Meyer, yo me alegro cuando la Biblia dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob también, ¿no? Porque uno se ubica más con Jacob que con Abraham y con Isaac, ¿no? Dice, porque Dios se dio también de un sinvergüenza como este, ¿no? Pero tuvieron que sufrir ambos el castigo, porque Rebeca no vio más a su hijo, tuvo que soportar el odio de Esaú al lado y la frustración de su relación con Isaac, que supo que había sido engañado. Honestidad en el manejo de la vida es no caer en la hipocresía, tener dos caras. Integridad en el manejo de los bienes propios y de los bienes ajenos. Ananías y Zafira sustrajeron del precio, defraudación. No fueron íntegros, sufrieron el castigo. Integridad en las acciones. Recuerde usted al socialista de la historia. Tenía los 100 pesos en el bolsillo, pero se moría de hambre. Esto es integridad. Eso es integridad. Y la integridad no tiene graduación. La integridad es como el embarazo. No tiene graduación. O usted está embarazado o no está embarazada. Nadie está embarazada un poquito. ¿No es cierto? O está o no está. Y la integridad es así. O está o no está. Uno no puede ser un poco íntegro. En unos aspectos íntegros. No. O es íntegro o no es íntegro. Porque la integridad no tiene graduación. Se es o no se es. No hay intermedios. Pero la integridad es lo que me garantiza el bien propio, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Y es el bien de la descendencia, porque dice, camina en integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Y acá está marcando un principio muy importante. Nuestros hijos nos ven en la intimidad, saben quiénes somos realmente. ¿Por qué tantos jóvenes que nacieron en hogares cristianos muchas veces están lejos? Llegan a la adolescencia y se van. Una de las razones muy importantes es que no han visto integridad en el hogar y no han visto integridad en sus padres.
y han medido la fe por la falta de integridad de su familia. Por eso dice, camina en integridad del justo y sus hijos son dichosos después de él. Es decir, la bendición del íntegro alcanza a la generación que viene detrás. Dentro de la integridad está la honestidad, la confiabilidad y la transparencia. Son tres cosas que vienen unidas. Honestidad, transparencia, confiabilidad. Tres cosas que van unidas. Es como una cadena que forma la integridad. El íntegro es transparente y puede ser transparente porque es honesto. Y esto lo transforma en una persona confiable. Cuando yo tengo una persona íntegra, sé que esa persona es transparente, porque es honesta, porque no tiene nada que ocultar. Y esto lo transforma en una persona en la que yo puedo confiar, en la que usted puede confiar. Porque solamente la integridad nos hace confiables delante de los otros. Mis hermanos, a veces es duro hablar de estos temas, ¿no es cierto? Hablar de integridad. Pero en vez de decir, hay tanta crisis de valores, ¿no es cierto? Y de quejarnos y levantar la voz, ¿por qué no empezamos a revisar nuestros propios valores? ¿Cómo anda mi integridad? ¿Cómo le afecta a mi integridad los intereses? ¿Cómo le afectan los afectos? ¿Cómo afecta a mi integridad las palabras que digo y las acciones que hago? Creo que estas son preguntas que tenemos que hacernos para saber si en medio de esta crisis de valores no está en crisis también nuestra integridad. Porque en los íntegros es hermosa la alabanza, en los íntegros. Porque cuando alabamos, lo que está Dios mirando no es lo que está saliendo de la boca, sino lo que está mostrando realmente nuestro corazón. Y si queremos alabar a Dios con propiedad, la única forma de hacerlo es hacerlo con integridad. La integridad es una demanda, era la primera demanda que se le hacía al israelita al llegar al templo de Jerusalén. ¿Quieres entrar? Lo primero que Dios demanda es que seas íntegro de corazón. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Señor, te rogamos esta noche que tú que nos has traído hasta este lugar con un propósito, cumplas el propósito que te habías propuesto en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos des tiempo de reflexión espiritual sobre nuestra propia conducta, sobre nuestros propios caminos, sobre la forma en que nos manejamos como cristianos en esta sociedad. Y sabemos que cuando miramos hacia afuera hay una crisis muy grande, pero Señor, te rogamos que esa crisis no nos alcance a nosotros, que sepamos vivir en integridad y asociarnos con los íntegros, que como hizo tu siervo allí en la antigüedad, no miró en sus intereses ni miró en sus afectos, sino que sintió realmente que tenía que ser íntegro delante de ti. Señor, nosotros estamos ahora en tu presencia, y delante de tu presencia nada se puede ocultar. La mirada tuya llega a lo profundo de nuestro corazón. Es una mirada inquisidora que llega hasta lo más hondo de nosotros. Queremos pedirte como te pedía el salmista en la antigüedad. Mira si hay en nosotros caminos de perversidad. Muéstranos, Señor, cuáles son las cosas que hay en el fondo de nuestro corazón que pueden llevarnos por caminos equivocados y hacernos entrar en crisis espirituales. Y guíanos, Señor, para que podamos andar siempre por el camino eterno. Gracias, Señor, por el encuentro de esta noche, por la bendición de ser tus hijos. Te pedimos por el desayuno de mañana a la mañana,
por cada uno de los que va a venir. Sabemos que vendrá gente con necesidades espirituales. Te rogamos que cada uno de los que ha invitado pueda acercarse a aquel a quien convocó para darle testimonio de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo en su vida. Señor, queremos un pueblo movilizado, un pueblo verdaderamente comprometido, donde todos abramos la boca para proclamar las glorias de Jesucristo. Te rogamos que el día de mañana sea glorioso, porque nuestros labios van a estar abiertos para proclamar tu grandeza. Bendícenos, Señor, para que sea así. Bendice el corazón de aquellos que se están preparando para venir y todavía no te conocen, para que puedan ser tocados por el Espíritu Santo con tu poder. Y danos, Señor, a nosotros las palabras y la gracia necesaria como para ser testigos fieles de Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos estás dando y por todo lo que nos darás en el futuro terrenal y en el futuro eterno. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús.